Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Allí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar de la transfiguración de Jesús, Él nos da una orden, el Padre que habla, nos da una orden a los que estamos aquí y están escuchando esta prédica. ¿Cuál orden nos ha dado en el Evangelio el Padre? ¿No se acuerdan dónde estaban? Una orden con una sola palabra. Quiere decir que es una orden precisa, exacta. No hay rodeo, no hay vuelta de hoja. ¿Es o no es? ¿La cumplimos o no la cumplimos? Así son las órdenes y las expresiones breves, precisas. Solo una palabra se escuchó del Padre. Escúchenlo. Presenta a su Hijo Jesús, Mesías. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Y viene la orden: escúchenlo. Escúchenlo. El verbo escuchar, no el verbo oír. No es lo mismo oír que escuchar. Dice el diccionario de la lengua española: oír es la acción del sentido del oído cuando percibe un sonido. Oímos. Oímos los ruidos, pláticas. En cambio, escuchar, dice, es prestar atención a lo que oímos. Atención a lo que oímos, exacto. Cuando oímos, como solemos decir, cuando alguien no hace caso, nos entra por un lado y nos sale por el otro.
no retenemos, no prestamos atención a lo que oímos. En cambio, escuchar es quedarnos con lo que oímos, pensarlo, analizarlo y actuar en consecuencia. La orden que nos da el Padre es escuchar a su Hijo, no solo oírlo. ¿Alguien puede estar aquí en la misa o en las redes sociales escuchando y haciendo el quehacer, o aquí estar pensando, saliendo de misa, ¿dónde iremos? Sí. Oye, ¿estuviste en misa? Sí. ¿Oíste el sermón? Ay, bueno, la verdad no le puse atención, pero sí lo oí. Exacto. Se trata de escuchar, no de oír. Y meditar lo que oímos. La orden que da el Padre es escuchar a su Hijo. Les pregunto, ¿lo escuchan? ¿Lo escuchamos? Es una orden. Es un mandato. Tengo más de 20 años confesando en el sacramento de la confesión y nunca alguien que yo recuerde ha venido a decir: Padre, me acuso que no escucho a Dios. Debiéramos, si no lo escuchamos, porque se trata de una orden. ¿Acaso cuando no cumplimos una orden no llamamos desobediencia a eso? ¿Sí o no? Es una orden, escúchenlo. Quizá de aquí en adelante lleguen algunos y digan: Padre, me acuso que no escucho a Dios. No cumplo esa orden. ¿Cómo podemos escuchar a Dios? Hay 4 maneras muy concretas. Habrá más, porque Dios trata de comunicarse por todos los medios con nosotros. Como los papás cuando le dan una orden al hijo, a la hija, y ven que no les hace caso, buscan otro medio. El papá le dice a la mamá: ahora tú dile. Se encuentra al tío que quiere mucho el sobrino, la sobrina: usted dígale, a usted sí le hace caso. Y los papás buscan de un modo o de otro que les escuchen sus hijos. Así es Dios, busca medios para que le escuchemos. El primero y principal, la Biblia. La Biblia que escuchamos en cada misa y que al terminar la lectura decimos: palabra de Dios. Es Dios el que nos habla. Leer la Biblia, meditar la Biblia es escuchar a Dios. Especialmente en los evangelios escuchamos a Jesús, su enseñanza, sus parábolas, sus milagros, sus sermones, sus regaños, sus llamadas de atención, su manera de tratar a los demás, su valoración de los bienes materiales. Escuchamos a Dios siempre que meditamos el Evangelio. Pero si no lo leemos, no lo escuchamos. ¿Cuántas veces se escuchan los esposos en el día en su casa? ¿Cuántas veces se escuchan los papás a sus hijos? ¿Cuántas los hijos a los papás? ¿Cada semana? ¿Cuántas veces escuchamos el celular? ¿Cuántas veces escuchamos las noticias, los chismes? ¿Cuántas? Más de una, ¿verdad? Más de 2, más de 3, más de 4. ¿Y a Dios? ¿Cuántas veces lo escuchamos? Diría el artista: por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos en el campo de la fe.
Necesitamos escuchar más a Dios. ¿Qué hace un psicólogo cuando van personas en busca de su ayuda? Escucharnos y el paciente escucharlo. ¿Qué hace el sacerdote cuando confiesa? Escuchar y el penitente escuchar. Para ser mejores en la vida es indispensable escuchar. Y más, escuchar en primer lugar a Dios. Primer medio, el más importante, escuchar su palabra, meditar los evangelios. Segundo, la oración. Pero estoy hablando de una oración de escucha, no una oración de lero, lero, calzones de cuero, mete la mano y saca dinero. No. El mismo Jesús en Mateo capítulo 6, verso 7 dice: no estén como los paganos cuando hagan oración, que piensan que de tanto hablar, van a ser escuchados. Cuando ustedes oren, entren en su cuarto en lo secreto, y su Padre que está en lo secreto los escuchará. Es decir, una oración en el silencio también. Saber escuchar. El Evangelio dice que cuando Jesús oraba, se retiraba, se apartaba para hacer oración. La oración en el huerto de los olivos, Él con Pedro, Santiago y Juan, otra vez, se va a orar. Y de entre ellos, va Él más adelante a solas a orar. ¿Hemos gustado la oración así? En el silencio, en la reflexión, sí, hablarle a Dios, decirle cómo nos sentimos, qué necesitamos, pero luego hacer silencio, silencio. A nosotros nos hace mucha falta valorar más el silencio en la oración, en la reflexión. Por eso lo más indicado en los cantos de la Eucaristía es la misa, terminar con el último que comulga el canto que estemos cantando y dejar silencio para pensar, reflexionar. En el silencio, orar en el silencio, otro medio para escuchar a Dios. Y Dios nos habla, Dios nos manifiesta su voluntad, su querer, cuando aprendemos a orar en el silencio también. Tercer medio, cuando las personas que nos quieren, nos motivan a ser mejores, animándonos o corrigiéndonos. Cuando nos animan está fácil aceptar, pero cuando nos corrigen. Y digo que las personas que nos quieren porque la persona que cuando vea algo negativo en nosotros, una falla, un error, y no nos dice nada y no nos invita a cambiar, a corregirnos, no nos quiere. Amigos de esos, mejor solo. Te quiere la persona que te ayuda a ser mejor. Y si ve una falla, un error, algo indebido, con las mejores palabras o como pueda, te lo hará saber. Corrige eso, esa compañía no es bien, eso que haces te va a perjudicar, no te aproveches, no abuses, X, pero nos va a corregir. Y Dios nos habla a través de esas personas. ¿Sabemos escucharlo? Cuarto, Dios nos habla a través de lo que sucede, si lo pensamos, si lo reflexionamos. Para eso nos dio la inteligencia. Acuérdense el hijo pródigo que nos cuenta Lucas en el capítulo 15. Aquel hijo rebelde que recibe la parte de su gran herencia, la malgasta, la desperdicia, vicios, mujeres,
libertinajes, gasta todo, cae en lo peor comiendo alimento de cerdos. Y dice San Lucas, el Evangelio, que cuando cayó en lo peor, dice, entonces se puso a pensar. Y se puso a pensar lo que sucedía. Caray, yo tengo un padre tan bueno, tan bien acomodado, y yo aquí entre saurdas comiendo alimento de cerdos, me voy. Fallé, le pediré perdón y le diré que me arrepiento. Me estoy perdiendo a mi papá. Me estoy perdiendo al padre bueno que tengo. Reflexionó, pensó. Pensar lo que sucede a nuestro alrededor. Jesús lo dijo, Mateo capítulo 12. Le dice Jesús a quienes le escuchan, ustedes cuando ven las nubes de un cierto color dicen, va a llover. Cuando sienten el viento, se dan cuenta si hará calor o frío. Y Jesús dice, ¿saben interpretar las señales del cielo? ¿Por qué no se fijan en lo que sucede en los tiempos que vivimos? Reflexionar lo que pasa. Y les invito a pensar 3 cosas de algunas que suceden aquí en este lugar y quizá en varios, en muchos. Primero, ¿cuántas muertes ha habido en motocicleta en Ayotlán? Si viéramos las estadísticas, seguro que Ayotlán sería de los pueblos a nivel nacional con más muertes en motocicleta, por accidente de motocicleta. Las estadísticas, acuérdense que se toman en proporción a los habitantes. Alguien puede decir, no, en las ciudades hay más muertes. Sí, pero en las ciudades hay una cantidad de habitantes que no hay en Ayotlán. Es en proporción a los habitantes. Proporción en habitantes, les aseguro que Ayotlán está entre los primeros 5 pueblos con más muertes de accidente en motocicleta. ¿Escuchamos eso? ¿Reflexionamos eso? Los jóvenes lo reflexionan. Los adultos que cargan con sus hijos pequeños en la moto, 3, 4, sin casco, sin ninguna protección. Niños de 2 años, de 3 años, en brazos. ¿Reflexionarán eso? ¿Escucharán el llamado de Dios a corregir eso? ¿Cuántos divorcios, cuántas separaciones, cuántas infidelidades se dan en nuestros días? Siempre se han dado, pero es verdad que en cantidad y en claridad vivimos un tiempo especialmente difícil, crítico. Nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué suceden tantos divorcios, tantas separaciones, tantas infidelidades? Tercero, la situación de la drogadicción, del vicio, drogas, alcoholismo y cualquier otro tipo de vicio. A los 14 años con droga, a los 13 años madres solteras. ¿Qué está pasando? ¿Nos ponemos a pensar eso? ¿A reflexionar esas realidades? ¿Por qué suceden? ¿Dónde está la falla? ¿Los papás en qué fallan? ¿Los jóvenes por qué tan vacíos? Escúchenlo, es decir, reflexionen, piensen. Dios, siempre que suceden situaciones que nos dañan, que nos perjudican, nos está invitando a reflexionar, a pensar. Distinguen cuando va a llover o no va a llover. ¿Cómo no distinguen lo que sucede entre ustedes?
¿Cómo no disciernen lo que pasa y lo que se tendría que hacer para evitar lo negativo? Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ojalá nos hagamos el propósito de escucharlo siempre, en estos medios que acabamos de reflexionar.